Al hacer este proceso de degradación del alcohol, lo que se produce son toxinas, ¿verdad? Que en alta cantidad van a ser tóxicas para el cuerpo. Cuando el cuerpo no logra eliminarlas, es donde empezamos con problemas de oxidar células, que en traducción sería cáncer. Vamos a hablar con la nutricionista Alejandra Arriola, quien va a ayudarnos a comprender cómo el alcohol afecta a nuestro cuerpo y metabolismo para tomar mejores decisiones, más conscientes y transformar nuestras vidas. Incluso hay personas quienes llegan a tener temblores o alucinaciones por la misma situación. Entonces, pues les diría, no se asusten, es parte de la desintoxicación del cuerpo. Y al final, pues va a ser un proceso difícil, pero vale la pena. Así que sin más preámbulo, ponete cómodo, presta atención, pero sobre todo, ponete vivo. Hey, gracias por escuchar Ponete Vivo, el podcast donde vamos a hablar de todo sobre adicciones en anécdotas divertidas, estudios y datos, pero sobre todo, cómo superarlas y retomar el control de tu vida. Este es tu anfitrión, Armando Carisma. Vamos a hablar con la nutricionista Alejandra Arriola. Hola Ale, bienvenida. Hola Armando. Gracias por tu presencia. Gracias por la invitación. Es un gusto tener con nosotros a una profesional de la nutrición como tú, Ale, con la claridad y el equilibrio que te caracterizan y al mismo tiempo con la experiencia y el compromiso que te distinguen. Es sorprendente cómo la manera en que vives la nutrición se refleja en tu personalidad e incluso tu presencia, así como en el contenido que creas y compartes todas las semanas en tus redes para ayudarnos a comprender mejor nuestros hábitos alimentarios. Así que pues vamos a empezar con una pregunta bastante básica sobre tu persona, más puntualmente, Ale. Así que por favor cuéntanos sobre cómo fue que decidiste desarrollarte en este campo y cuál es tu objetivo como nutricionista y también de NutriLife. Pues la misión en realidad es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la alimentación. Decidí desarrollarme en este campo después de hacer mis prácticas en un hospital que es local, en donde se dedican a la ayuda social en todo tipo de salud. Luego estuve trabajando ahí y fue donde nació el proyecto de NutriLife. Y aquí pues definitivamente ya llevo más de 10 años tratando de lograr mi objetivo. Creo que definitivamente lo he logrado, pero siempre nuestra misión y a donde queremos llegar es mejorar la calidad de vida de las personas. Falta mucha educación nutricional y ahí precisamente es donde estamos tratando de enfocarnos. Súper, muchísimas gracias, Ale. Y pues como decíamos anteriormente, de hecho es un gusto que podamos compartir este espacio contigo, porque pues personalmente ya tengo algún tiempo también de asistir a consulta contigo y realmente ha transformado mi manera de percibir la nutrición dentro de mi metabolismo y en mi cuerpo, y también pues ha transformado la manera en la que vivo mi día a día y cómo interactúo con la comida, así como cómo administro mi energía durante el día. Me has orientado muchísimo y pues por eso es un gusto compartir tu expertise y tu pasión con la audiencia, porque sabemos que podemos tener toda la confianza en respaldarnos en tu consejo y en tu conocimiento, algo. En realidad para mí es un gusto poder ayudarte. Me encanta. Ay, muchas gracias. Quisiera hacerte otra consulta respecto a tus pacientes y a la población en general. ¿Cuáles son los hábitos alimentarios más problemáticos que has observado con mayor frecuencia en tus pacientes a lo largo de tu experiencia profesional? Empezando por el exceso de alimentos de la calle, ¿verdad? O sea, alimentos ultraprocesados, comida chatarra, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas. Cuando ya adquirimos ese hábito, nuestro paladar está bastante acostumbrado. Entonces, al inicio de empezar un plan de alimentación saludable, la verdad es que cuesta bastante volver a acostumbrar al paladar a sabores mucho más simples. Ese es uno de los grandes, pero también tenemos el problema del sedentarismo que acompaña la misma situación. Al dejar de hacer ejercicio, empiezo con problemas de ansiedad, sobre todo por el tipo de estilo de vida que llevamos en esta época, ¿verdad? Que es un trabajo muchas veces muy demandante, hay mucho estrés, corremos demasiado. Entonces, la verdad es que el sedentarismo también es otro de los que afecta bastante.
Y otro que me gustaría mencionar es el desorden de tiempos de comida porque priorizamos otras actividades. Retomo, el trabajo que tenemos en esta época se nos complica mucho. Hay muchísimas personas que vienen acá diciendo no desayuno, no ceno, mis horarios de trabajo, se me corren los tiempos de comida, que al final pues definitivamente nos lleva a ciertas enfermedades. Ujú. Gracias, Ale. Y reitero, parte de lo que me encanta de venir a consulta contigo es que siempre hay, no sé si es por la manera en la que tú te alimentas y administras tu energía a lo largo de tu día, pero siempre hay una serenidad de fondo en tu dicción, en la conversación contigo, y eso me encanta porque solo desde ahí yo ya me siento más tranquilo y siento que me concentro y que realmente puedo escuchar tu consejo. Ale, mencionabas algo bien interesante que de hecho pues es la razón por la que estamos en esta sesión contigo y es el consumo de alcohol en nuestra sociedad. ¿Qué mitos nutricionales respecto al alcohol son los más comunes, Ale? Porque creo que se escucha muy seguido que una copa diaria de vino es buena, que porque tiene antioxidantes, que porque yo que sé, va con mi estilo de vida, por ejemplo, etcétera. ¿Qué mitos son los más frecuentes y que tú crees que es importante desmitificar en esta entrevista? Pues me encanta que hayas tocado ese tema del vino tinto. Es súper común que vengan aquí diciéndome, me tomo 1 o 2 copas de vino al día porque es bueno, es sano. Y en realidad, pues hay una verdad en eso, que los antioxidantes que contiene el vino por la uva roja, que son polifenoles, ¿verdad? Y resveratrol, definitivamente son excelentes antioxidantes, ayudan a desinflamar, mejoran la salud del cerebro, mejoran la salud cardiovascular. El problema es que al combinarlo con alcohol, tenemos prácticamente empatamos, se podría decir, porque entonces ahí tenemos el riesgo de algunas enfermedades como ciertos tipos de cáncer, también hipertensión, daño hepático. Entonces sí, nos está aportando ciertos beneficios, pero al mismo tiempo nos está aportando cosas negativas para la salud. Entonces ahí preferiría 1000 veces que tengamos un consumo de estos antioxidantes, pero de otra fuente. Por ejemplo, de frutos secos, de arándanos, de la uva roja incluso, por ejemplo, chocolate, moras y todas las frutas que sean de color rojo, ¿verdad? Entonces, en realidad poner en una balanza, me va a servir más los antioxidantes que el alcohol. Ok, ok, o sea, sí hay ciertos antioxidantes en el vino, pero como tú decías, resta todos estos factores positivos el hecho de que una copa de vino tenga, yo qué sé, 14% de contenido alcohólico, ¿verdad? Sí, completamente. Otro de los que me gustaría resaltar es que nos ayuda a relajarnos, ¿verdad? Si estamos en una sociedad donde está muy normalizado y está re bien que, por ejemplo, viernes, sábado, que termina mi jornada laboral de la semana, me voy a tomar una copa para relajarme. Entonces, sí, definitivamente al inicio nos da esa sensación de relajación, pero es súper importante que sepamos que es un supresor del sistema nervioso central. Entonces, con el tiempo, obviamente ya cuando bebemos varias copas, o si estamos acostumbrados a beberlo con mucha frecuencia, va a alterar el sueño, va a provocar un poquito de ansiedad y a largo plazo puede aumentar la frecuencia con la que vamos a caer en una depresión, ¿verdad? Entonces al final va a ser más problema que beneficio. Cuando dices que la frecuencia con la que bebemos alcohol puede repercutir en el sistema nervioso central, en la calidad de nuestro sueño. Más o menos, a qué frecuencia te refieres, Ale? ¿Una copa diaria, 2 copas diarias, una cerveza diaria? ¿Cuál sería esa frecuencia que dejaría de ser saludable en nuestro cuerpo y metabolizar? Para mí, con el tipo de estilo de vida que llevamos, en realidad con un trabajo tan demandante, corremos todo el tiempo, hacemos poco ejercicio, en realidad creería que no más de 2 copas a la semana sería una dosis saludable de consumir. Ok, ok. Podríamos incluir también dentro de los retos que tiene vivir en Latinoamérica, también se encuentra la cantidad de tráfico que tenemos que hacer en el día a día en la ciudad. Definitivamente es algo que afecta bastante los niveles de estrés. Gracias, Ale. ¿Podrías darnos un poquito más de luz desde una perspectiva científica sobre qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo a nivel nutricional y metabólico cuando consumimos alcohol? Por supuesto. En realidad lo principal es el tema del hígado. Existe una degradación de alcohol en el hígado
Entonces, esto va a generar ciertos productos tóxicos. Estos van a interferir prácticamente en el metabolismo de grasas, que ayuda a acumular más grasas en el hígado y también en nuestro tejido adiposo, que es la forma como se va a acumular. Nos afecta en la absorción e inhibición de ciertas vitaminas y minerales, llevando a largo plazo, pues en realidad una desnutrición. Y también tenemos problema con la glucosa. Cuando nosotros consumimos alcohol, ya no logra el hígado mantener ese nivel de glucosa, que es el que nos ayuda a mantenernos sanos, ¿verdad? Y eso hace que podamos tener hipoglicemias, que baja mucho el azúcar. O a largo plazo también nos puede llevar a una resistencia a la insulina, ¿verdad? Entonces, son varias vías metabólicas importantes. Resistencia a la insulina podríamos traducirlo también como prediabetes o diabetes también, Ale. Exactamente, es el primer paso antes de una prediabetes, cuando estamos alterando la función y la cantidad de insulina que saca el páncreas para poder entrar esa glucosa que está en sangre a la célula. Gracias, Ale. ¿Qué sistemas del cuerpo son los más afectados por el consumo frecuente de alcohol? Empezando por el hígado, repito, que el proceso de absorción se ve bien alterado, ¿verdad? Entonces acumulamos mucho más cantidad de grasa, así como los carbohidratos, que es lo que explicaba anteriormente, pero también algo bien importante es el sistema digestivo, ¿verdad? Nos da un efecto prácticamente tóxico con mucha irritación, nos lastima prácticamente el revestimiento del estómago, alterando, por ejemplo, diarreas, estreñimientos, gastritis. Puede llevarnos también una pancreatitis ya a largo plazo cuando es mucho el consumo y puede afectar la absorción de nutrientes, haciendo que la microbiota intestinal en cierto punto ya no absorba un montón de nutrientes. Entonces, en realidad, esto también nos puede llevar a un cáncer de estómago, de intestino. Todas estas consecuencias que mencionas, Ale, podríamos decir que se derivan del consumo diario de alcohol o incluso con una o dos bebidas a la semana, como tú nos comentabas. ¿Cuál sería ese parteaguas en el que el alcohol puede comenzar a generar todos estos efectos adversos de los que tú nos hablas? Usualmente sí, es cuando una persona está consumiendo alcohol de manera muy frecuente, por ejemplo, a diario, o cuando somos personas que tienen alguna antecedente familiar, ¿verdad? Herencia de problemas, por ejemplo, de hígado, cuando ya hemos consumido también el alcohol a lo largo de muchos años, todos los fines de semana. Tal vez no es que me consuma una o dos copas, pero me consumo 8 copas el fin de semana y esto viene desde hace 20 años. Definitivamente esa frecuencia del consumo es la que implica el problema. Gracias, Ale. Quisiera también compartirles algo que a mí me transformó mucho de venir a consulta con Ale, y es que cuando yo vine a consulta nutricional por primera vez contigo, yo estaba en el proceso de ganar masa muscular y de llevar un estilo de vida más saludable, pero yo seguía tomándome una copita de vino o me tomaba una cervecita todas las noches con mi cena, ¿verdad? Pero tú mencionabas algo que cambió mucho mi perspectiva en cuanto a mis objetivos de vida saludable. Y pues yo estaba muy entusiasmado con mantener mi cuerpo en óptimas condiciones. Y uno de los objetivos que yo buscaba alcanzar era tener niveles de hidratación saludables en mi cuerpo. Y tú me llamaste la atención respecto a algo muy particular. Y de esto viene la siguiente pregunta, Ale. ¿Existe algún ratio de rehidratación, por así decirlo, que debemos tener en cuenta al beber alcohol? Por ejemplo, si yo me tomo una cerveza, eso significa que aparte de la cantidad de agua que yo ya tenga que tomar al día, según me recomiende mi médico o mi nutricionista en este caso, yo tengo que reabastecerme de agua por cada copa o por cada unidad de vaso o de bebida alcohólica que yo ingiera. Sí, definitivamente. Los consejos serían beber agua por sorbos después de ya estar deshidratado, agregar un poquito de sal o electrolitos al agua si sienten que es demasiado. Podemos ayudarnos también con algunas infusiones, agua de coco, que es un excelente rehidratador, pero también depende mucho de la cantidad del consumo. Algo que también nos puede funcionar es consumir algún caldo que aporta muchos electrolitos o alguna bebida azucarada como alguna bebida deportiva, porque sobre todo eso rehidrata cuando sentimos esa sensación como de temblores. Pero también prevenir,
porque bueno, ahorita estamos hablando de rehidratar después de que ya estuvimos deshidratados. Pero podemos prevenir llegar a esa deshidratación cuando estamos bebiendo y de qué manera lo vamos a hacer. Podemos beber, por ejemplo, en el caso de la cerveza, me tomo una cerveza normal que hablamos ahí de unos 355 ml y entonces ahí debería estar consumiendo 2 vasos de agua pura. O sea, por una cerveza, 2 vasos de agua pura. Exactamente. Y si voy a hablar de licor, por 3 vasos de licor de cualquier destilado, serían también 2 vasos de agua pura. Ok. Otro dato importante que quiero hacerles ver es que los licores oscuros como whisky, brandy, van a tender por su contenido de taninos a deshidratar más rápido que los que son de colores claros. Ok, más rápido que el vodka, por ejemplo. Exactamente. Ok, entiendo. Súper, muchas gracias. Entonces, pues ese fue uno de los primeros retos también que yo me di cuenta que era a los que me enfrentaba porque yo estaba con el afán diario incluso me recuerdo que en ese entonces tú me recomendaste tomar 4 litros de agua al día porque pues soy una persona muy activa. Pues en ese momento estaba también, pues todavía me ejercito en el gimnasio y trato de mantenerme en constante ejercicio durante la semana y todos los días. Me decías que dado mi nivel de movimiento y de actividad física a lo largo del día, necesitaba 4 litros diarios. Y si yo me tomaba encima de todo esto una cerveza o me tomaba un vino por la noche, yo tenía que tomarme otros 2 vasos de agua más, con lo que yo resultaba tomándome casi 5 litros de agua al día y eso era extenuante, de serte honesto. Entonces esa fue una de las razones también que me motivaron a dejar de beber alcohol constantemente durante la semana porque era demasiada agua, ¿verdad? Entonces, si una persona es muy activa a lo largo del día, Ale, si asiste al gimnasio, si se la pasa todo el día en corre-corre entre la oficina, casa y otras actividades, y se toma, yo qué sé, un vinito o una cerveza al final del día, ¿cuánta agua? Claro, me imagino que tienes que examinar a cada paciente para entender su caso particular, pero si pudiéramos dar un estimado, ¿verdad? Un aproximado de una persona, de, yo qué sé, datos promedios, estatura promedio, peso promedio, que tiene bastante actividad física a lo largo del día, ¿cuánta agua más o menos necesita dentro de su proceso metabólico normal, más la rehidratación que necesita si está consumiendo una cervecita al final del día de trabajo, por ejemplo? Yo pensaría que estamos muy bien con 3 litros, más o menos 12 vasitos de agua pura al día podría hacer un equilibrio. Sobre todo ahorita que tenemos bastantes días calurosos, nos puede servir y que logremos compensar esa rehidratación, porque al final creo que sí es importante para de evitar síntomas, sobre todo si lo vamos a hacer en días de trabajo. Ok, gracias, Ale. Me gustaría que vayamos pues ya ahondando un poquito más en cuanto a la adicción al alcohol como tal, la dependencia a esta sustancia. ¿Qué señales bioquímicas te indican a ti como nutricionista que, que una persona ya está desarrollando una dependencia o una adicción al alcohol? Empezando por cambios en las enzimas del hígado, podemos hacer varias pruebas de laboratorio donde lo podemos evaluar. También cuando empezamos con problemas cardiovasculares, como por ejemplo el más común, aumento en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca. Y también vamos a empezar a ver problemas en el sistema inmunológico. Por ejemplo, frecuencia con las infecciones o cierto tipo de enfermedades, que de repente gripes constantes, bajones y de repente está muy enfermo del estómago, pero hablo de mucha frecuencia. Y también definitivamente algo que no sería tanto mi campo, pero que vale la pena que podamos platicar, es los cambios en los neurotransmisores, ¿verdad? Que son específicamente los que nos van a mostrar físicamente que puedo ver a la persona súper hiperactiva, sudando todo el tiempo, que me está diciendo que tiene mucha taquicardia, padece de picos de ansiedad, ¿verdad? Entonces ahí es donde también yo podría evaluar en conjunto con lo que mencioné anteriormente, bueno, si definitivamente está empezando a tener alguna dependencia al alcohol y pues que me vaya contando que le está costando mucho dejar. ¿Qué deficiencias nutricionales suelen presentarse en las personas que consumen alcohol frecuentemente, Ale? Aquí hablamos principalmente de las deficiencias de vitaminas y minerales. Hablamos de las vitaminas del complejo B, específicamente la B12 y la B1.
ácido fólico y también vitamina A y C. Esas son de las principales. Pero también tenemos algunos otros problemas que nos pueden llevar a tener una desnutrición a largo plazo. Y es que cuando consumimos en exceso alcohol, eso puede dificultar la síntesis de las proteínas, ¿verdad? Porque el hígado está dañado. Entonces ahí tenemos otro problema que sí nos puede llevar a tener una deficiencia en el estado nutricional. Cuando mencionas tú de que tenemos un problema en la síntesis de proteínas, ¿esto significa que la persona que consume alcohol de manera crónica o de forma muy frecuente tiene problemas para reconstruir sus músculos, para ganar masa muscular? ¿Qué significa esto de tener problemas en la síntesis de proteínas? Definitivamente ahí tenemos ese problema. Nos está costando mucho más porque el hígado se está encargando de otros procesos. Entonces nos cuesta mucho más crear esas proteínas que lo principal es que lleguen al músculo. El problema es que no solo van a llegar al músculo, sino que al final la mayoría de nuestras células necesita esas proteínas para poder hacer su función normal. Entonces es donde empezamos a tener otro tipo de problemas ya más profundos. ¿Cuáles son los problemas, Ale, de que no podamos ganar masa muscular en cuanto a nuestra salud en general? ¿Qué significa que yo no pueda ganar masa muscular? Porque, o sea, tal vez algunas personas nos están escuchando y dicen, no me importa, yo estoy bien siendo delgado, o no me importa ganar masa muscular, o yo qué sé, ya tengo 40 y de todas formas no hago entrenamiento de fuerza constantemente, o sea, no levanto pesas, o sea, no necesito reparar mis músculos. ¿Qué le dirías a esas personas que piensan que la falta de la capacidad del cuerpo de reparar sus músculos o crear masa muscular es irrelevante? Aquí el principal problema sería la fuerza de los huesos. Puede ser que nos escuche una persona que sea muy joven y diga no importa, pero a largo plazo no van a tener sus huesos donde estar. Entonces es muy fácil la tendencia a una osteoporosis. Esas serían las principales. Otra importante es que al no tener músculo acumulamos mucho más grasa con facilidad. Así que a largo plazo el sobrepeso y obesidad va a ser algo súper frecuente. Además de los problemas que podemos llegar a tener, como alguna quebradura, problemas con, por ejemplo, talones, codos, hombros, incluso a largo plazo hablamos de la pelvis, que es algo súper común en el adulto mayor, que se quiebra la pelvis. Entonces son cosas que tal vez ahorita no lo vemos como un problema, pero que a largo plazo definitivamente va a ser incluso una de las causas de muerte de algunas personas. Para las personas que están intentando dejar de beber alcohol de manera regular, ¿qué síntomas manifiesta el cuerpo a medida que nos desintoxicamos de esta sustancia? O sea, ¿qué debería de esperar una persona sobre su mismo cuerpo? ¿Qué reacciones tiene que esperar como para no asustarse, digamos, verdad? En el proceso de dejar de beber alcohol constantemente. De los principales dolor de cabeza, que incluso nos sucede lo mismo cuando estamos quitando el azúcar. Da risa, pero es bastante similar. También pues bastantes picos de ansiedad, hay gente que tiene falta de sueño, ¿verdad? Problema de insomnio, fatiga, se sienten súper irritados, me hablan y no quiero ni contestar o estoy enojado por cualquier cosa. En casos un poquito más graves, pues también podemos tener síntomas digestivos, ¿verdad? Náuseas, vómitos, diarreas. Incluso hay personas quienes llegan a tener temblores o alucinaciones por la misma situación. Entonces, pues les diría, no se asusten, es parte de la desintoxicación del cuerpo y al final, pues va a ser un proceso difícil, pero vale la pena. Estos síntomas que tú nos mencionas, Ale, derivan de la falta de algunos nutrientes que, como bien mencionabas, dado que el cuerpo estuvo en un periodo en el que se le dificultó absorber micronutrientes, vitaminas, minerales, las personas presentan todos estos cuadros de dolores, ansiedad, etcétera, porque tienen deficiencias nutricionales o es el cuerpo que le está pidiendo esta sustancia porque ya tiene una dependencia a la sustancia, o dirías incluso que son ambas situaciones. Es la deficiencia nutricional en la que se encuentran y unido a esto también un cuadro de dependencia y de síndrome de abstinencia, incluso si quisiéramos llamarle, que las personas experimentan al momento de dejar el alcohol.
Yo creo que más que todo estamos hablando de este síndrome de abstinencia y más que todo son como conexiones neuronales, hablamos más del cerebro, que es el que está encargado pues de ciertos químicos, de ciertas funciones que nos está pues afectando o nos está interactuando el alcohol, más que las deficiencias nutricionales como tal, ¿verdad? Porque en realidad estas deficiencias nutricionales únicamente nos van a dar síntomas, por ejemplo, que vamos a empezar con problemas, los principales, a tener manchitas en la piel, a tener problema con nuestras uñas, el pelo, son las primeras como manifestaciones clínicas que vamos a poder observar, pero no va a interferir como tal en que podamos tener este tipo de molestias, ¿verdad? Cuando tú tienes un paciente que viene a consulta contigo y que te comenta pues que está intentando dejar el alcohol y que necesita pues tu consejo y diagnóstico como nutricionista, y le pides a este paciente que se realice ciertos exámenes para ver si hay algún tipo de deficiencia preexistente, no solamente por el consumo de alcohol, sino pues porque quizás no se alimentaba bien también, aparte de la situación con el alcohol. ¿Qué deficiencias nutricionales esperarías ver en una persona cuya microbiota o flora intestinal, como decíamos también anteriormente, ha sido dañada por el consumo constante de alcohol? ¿Qué esperarías ver en cuanto a deficiencias nutricionales en un paciente con estas características? En realidad aquí lo principal van a ser vitaminas y minerales. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque vienen con mucha sensibilidad intestinal. ¿A qué me refiero con eso? Con bastantes diarreas o estreñimientos, no tolero nada, como un nuevo alimento, incluso verduras y me hacen daño, me inflama mi estómago, paso con dolor como un tipo de cólico, como algo grasoso y me hace daño, tengo acidez. Entonces ahí es donde me puedo empezar a dar cuenta que hay un problema de base con la microbiota intestinal. Yo creo que te comentaba a ti, como decíamos la primera vez que vine a consulta contigo hace algunos años ya, que era de hecho algo constante en mi persona. Normalmente tenía como sensación un poco como de entre cólicos, incluso inflamación en el estómago, ¿verdad? Constantemente. Y no entendía yo por qué, porque justo como tú lo dices ahorita, ¿verdad? O sea, estaba comiendo vegetales, estaba comiendo de manera muy saludable, pero aún comiendo de forma saludable, sentía irritación en el estómago intestinal, ¿verdad? Y pues gracias por aclararnos también ese aspecto, ¿verdad? Porque a veces pensamos que estamos haciendo, que nuestra dieta está muy bien, que estamos haciendo todo muy bien, pero la negación a reconocer que el consumo diario, por ejemplo, ¿verdad? De alcohol me está haciendo daño, no me deja observar que no es nada en mi dieta particularmente, sino es el consumo, como decíamos, diario, ¿verdad? Pues en tu caso nos recomiendas que sea un consumo máximo de 1 o 2 bebidas a la semana, incluso que tiene mucho sentido, ¿verdad? Al menos para mí, porque pues estarse uno exponiendo constantemente todos los días al alcohol, la rehidratación que esto implica y el daño también a la microbiota, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dirías a una persona que todavía está tratando de negociarse a sí mismo esa bebida diaria, ese vinito diario, esa cervecita diaria después de las horas laborales? ¿Dirías que sí afecta o que no afecta finalmente en la manera en que su cuerpo absorbe los nutrientes de su dieta? Pues definitivamente que sí afecta. Ya a largo plazo eso va a tener repercusiones. Para empezar, el sistema inmune se da en base a la microbiota intestinal. Entonces, si la dañamos, va a ser un problema porque vamos a empezar a tener problemas de enfermedades que ni siquiera sabemos por qué, a causa de que nuestra microbiota tiene problemas. Lo mismo que nos va a llevar a no absorber nutrientes, no solo el consumo de alcohol hace que no los absorbamos, sino que ya una vez la microbiota dañada absorbe mucho menos nutrientes, entonces vamos a empezar a tener unas deficiencias nutricionales que pueden llegar a provocarnos daños graves. Así que mi recomendación es anímate a dejarlo, trata de hacer el cambio, vale la pena y en realidad tenemos muy normalizado el consumo de alcohol, pero no es sano y quiero dejarlo bien claro, no es sano el consumo de alcohol diario.
Gracias, Ale. ¿Dirías tú que el alcohol tiene algún propósito nutricional dentro de nuestro cuerpo y metabolismo? ¿O para el cuerpo es más bien una toxina en general? En realidad es una toxina. Hay cierta situación súper importante en el proceso, entra el alcohol y en el hígado estamos tratando de degradarlo con ciertas enzimas. Al hacer este proceso de degradación del alcohol, lo que se produce son toxinas, ¿verdad? Que en alta cantidad van a ser tóxicas para el cuerpo. Entonces es donde empezamos a luchar poquito a poco por irlas eliminando. Cuando el cuerpo no logra eliminarlas es donde empezamos con problemas de oxidar células, que en traducción sería cáncer. Quisiera hacerte otra consulta respecto a qué comer en este proceso de desintoxicación. ¿Qué alimentos o hábitos nutricionales pueden apoyar a una desintoxicación saludable del alcohol? Acá sería empezar por una dieta completa equilibrada, porque posiblemente ya existe un poco de desnutrición, rica en antioxidantes. Por ejemplo, ahí aumentaríamos la cantidad de todas las frutas que sean rojas, arándanos, fresas, moras. También que sea rica en otras vitaminas y minerales para ayudarnos con las deficiencias anteriores. Por ejemplo, si tenemos deficiencia del complejo B, bastantes carnes, lácteos, nueces, frijoles. También una alimentación que sea rica en probióticos, kefir, yogur, todos los fermentados, para regenerar un poquito esa microbiota intestinal. Cereales integrales. También nos puede ayudar, por ejemplo, hojitas verdes, tratar de tener mucha hidratación, evitar al principio la cafeína y todo lo que sea alto en azúcares, sobre todo azúcares añadidos, y tratar de suplementar las deficiencias, ¿verdad? Realizar exámenes de laboratorio, dependiendo qué deficiencia tiene específicamente, ya suplemento en cierta cantidad. ¿Cuáles son esas deficiencias en cuanto a nutrientes más comunes que observas, no solo en pacientes que están tratando de dejar de consumir alcohol constantemente, sino pues en la población en general? ¿En qué estamos deficientes normalmente hablando de nutrición cuando tú observas los exámenes que te trae un paciente? Acá sería vitamina B12, vitamina D, que ahorita es un 70% de la población a nivel mundial, y podríamos hablar de magnesio y zinc. Súper. ¿Cómo ves también la cuestión del omega 3, que yo creo que es como súper importante y no logramos quizás ingerir suficiente omega 3? En cuanto al omega 3, lo podemos evaluar usualmente con el nivel de colesterol bueno, que es el HDL. Entonces, si lo tenemos bajo, súper importante suplementarlo. En realidad, yo recomendaría que la mayoría de la población debería tener un suplemento de omega 3. Mencionabas anteriormente, Ale, que una persona que consume alcohol con frecuencia presenta algunos síntomas como irritación estomacal y también intestinal. Asumo que esto se debe a que la microbiota o pues la flora intestinal también depende cómo la querramos llamarle, se vio afectada por el consumo constante de alcohol. Entonces, en tu opinión profesional, ¿cómo se reconstruye la microbiota intestinal dañada por el consumo constante de alcohol? Ahí lo primero sería una alimentación que sea rica en pre y probióticos, porque el objetivo principal es regenerar esas bacterias, esas vellosidades intestinales que muchas veces se perdieron o están muy cortas. Entonces lo logramos así. Si vemos que no logramos con la dieta, podemos dejar suplemento de probióticos, que existen muchas opciones de diferentes tipos también de precios. Muy pocos alimentos procesados, poca cantidad de azúcares refinados. Tratar de hacer bastante actividad física, no porque eso como tal ayuda a la microbiota, sino que relaja mucho el intestino y eso ayuda a regenerar. Liberamos ahí bastante estrés. Gracias, Ale. ¿Podrías explicarnos de manera breve cuál es la diferencia entre pre y probióticos y por qué el alcohol destruye la microbiota intestinal? O sea, estas bacterias buenas que tenemos en el intestino, pues en todo el tracto intestinal, de hecho. Ok, aquí son dos diferentes tipos de términos. Uno es el que va a nutrir, digamos, como prevención, y el otro es que ya dañado hay que recuperarlo, ¿verdad? Entonces, prebiótico, tratar de prevenir, y probiótico, una vez ya dañado, va a solucionar
Prácticamente sería eso. Ok. ¿Cómo es que el alcohol daña estas bacterias positivas, por decirlo así, o estas bacterias amigables que tenemos en el tracto intestinal? ¿Cómo el alcohol les perjudica? ¿Las mata? ¿Las debilita? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que la microbiota intestinal en realidad está hecha de vellosidades. Imaginémonos un cepillo, ¿verdad? Un borde de un cepillo con el que nos peinamos. Está lleno de esos pelitos que son las cerdas del cepillo y esas se alimentan de bacterias buenas. Entonces, el alto consumo de alcohol lo que va a hacer es poquito a poco ir matando esas bacterias, entonces va a hacer que las vellosidades intestinales se vayan acortando o que se vayan lavando, decimos nosotros, prácticamente es muriendo, ¿verdad? Entonces, mientras menos bacterias, peor sería la absorción. Mientras más cortas las vellosidades, muchísimo peor. Y así lavamos esas vellosidades, definitivamente no estamos absorbiendo muchas cosas. Y también ahí da el problema de estas diarreas y estreñimientos constantes. O sea, estas vellosidades que tú nos explican que forran el tracto intestinal, ¿nos ayudan a absorber nutrientes en los intestinos? Quienes nos ayudan a absorber los nutrientes sería específicamente las vellosidades. O sea, las bacterias alimentan esas vellosidades. Entonces, mientras más saludables estén esas bacterias, más saludables van a estar las vellosidades y estas van a ser las encargadas de absorber todo tipo de nutrientes, incluso agua. Ok, súper. Estoy asumiendo, pero es más bien una consulta. Todos estos productos derivados de los lácteos fermentados, como el kefir, el yogurt, y no sé si tengas alguna otra sugerencia tú también, nos ayudan a reconstruir toda esta comunidad, de este pequeño mundo de bacterias que hay ahí en las vellosidades de los intestinos. Sí, específicamente los fermentados están hechos de bacterias buenas también. Por ejemplo, en el caso del kefir o yogurt, lo fermentan. Estos como gusanitos les llamamos nosotros en un lenguaje común, pero en realidad son microorganismos de buena calidad. Entonces, estos van a alimentar también esas bacterias y esas vellosidades. Y podemos hablar ahí incluso otros ejemplos grandes, sería como la levadura natural o levadura buena que se utiliza con el pan de masa madre. Es el mismo proceso de fermentación que también va a ayudar a la microbiota intestinal. Gracias, Ale. Para quienes nos escuchan y que quede claro el mensaje, este proceso de fermentación del yogur o de la masa madre, ¿se parece o tiene los mismos beneficios que el proceso de fermentación de una cerveza? Por ejemplo, puedo asumir que una cerveza, porque está fermentada, también tiene productos similares a los que tiene la fermentación del yogurt o del kefir o de la kombucha también o de la masa madre, por ejemplo. La kombucha sí, porque tiene también microorganismos muy similares que hacen la fermentación, pero como no nos está aportando nada negativo, estamos súper bien con el consumo. Nada negativo, o sea, alcohol, por ejemplo. Exactamente. Nos da incluso beneficios, ¿verdad? Para la salud, mientras que las bebidas alcohólicas nos están aportando calorías vacías. Así le llamamos nosotros cuando un producto nos aporta muchas calorías, pero no aporta entre esas calorías nada de nutrientes. En el caso de la fermentación de las bebidas alcohólicas, usualmente es por el alcohol que existe el fermento. Entonces, Mm. usualmente no está presente este tipo de microorganismos. Ok, o sea, la fermentación del yogurt se da no por el alcohol, sino por estos microorganismos que están haciendo todo el proceso de degradación ahí de partículas y nutrientes y que lo están convirtiendo en algo más. Exactamente. Ok, ok, súper. Gracias, Ale. ¿Existen sustitutos naturales o bebidas funcionales que podrían reemplazar llamémosle así, consumo social del alcohol? ¿Recomendarías algún otro tipo de bebida que podría ayudarnos a alivianar una conversación, por así decirlo, o hacer que una conversación fluya de mejor manera? Desde tu perspectiva como nutricionista, ¿qué le recomendarías a alguien que está dejando de consumir alcohol, pero que no quiere perder este concepto de una bebida que le ayude a socializar o a compartir con su círculo social? Pues en realidad sí.
Existen un montón de opciones, pero nos da un poquito de miedo o no vemos, o sea, no tenemos acceso en los lugares donde usualmente hay bebidas alcohólicas a otro tipo de bebidas que sean agradables. En realidad, por ejemplo, empezamos por las botánicas, que son hierbas que nos van a ayudar a mantenernos relajados y que las podemos utilizar también en frío, como por ejemplo hablamos de la manzanilla, del hibisco, de la cúrcuma, que pueden ser buenas opciones. Y algunas se pueden hacer tipo infusión, ¿verdad? Podemos hacer combinaciones incluso, pueden llegar a ser agradables para el paladar y relajarnos un poco. Y si no, pues buscar otras opciones que tal vez no es que como tal tengan algún, alguna sustancia que nos vaya a relajar demasiado, pero pueden llegar a ser bastante agradables para el momento de socializar, como por ejemplo las aguas saborizadas, podemos saborizarlas con todo tipo de frutas, bebidas que contengan electrolitos o bebidas deportivas que también ya en frío suelen ser bastante agradables, o bebidas fermentadas así como por ejemplo el kombucha, que era lo que platicábamos, que al final pues es rico también en probióticos, en antioxidantes, y también el agua de coco, que es bastante bueno para rehidratar y agradable también. Gracias. ¿Qué dirías tú, Ale, de la excusa también que escuchamos constantemente? Excusa o yo qué sé, la motivación que escuchamos muy constantemente sobre yo veo porque también me expongo demasiado al estrés en mi trabajo y por el tráfico y por mi situación con mi familia o cualquier otra situación. ¿Hay alguna otra técnica o estrategia que pueda ir más en favor de nuestra salud y que también nos ayude a manejar el estrés y la ansiedad en el día a día? Definitivamente, ejercicio. Es increíble, pero lo he visto en la mayoría de mis pacientes que vienen con una vida sedentaria. Al agregar ejercicio a su vida, no importa que sea un ejercicio súper extenuante donde vaya al gimnasio 2 horas todos los días, pero con que salgan a hacer una caminata de 30 minutos, 3, 4 veces a la semana, cambia por completo la forma en la que liberemos el estrés, la forma en la que tomemos decisiones para organizarnos, en la que logremos incluso contestarle a las personas porque no estamos irritados por los altos niveles de estrés, ¿verdad? Porque al final el alcohol lo que nos va a dar a largo plazo van a ser picos de ansiedad, ¿verdad? Irritabilidad. Entonces a largo plazo, tal vez ahorita yo bebo una copa de vino, voy a estar relajada a la siguiente hora, pero si yo lo tomo todos los días, seguramente en un mes voy a estar súper irritada y con picos de ansiedad. Ujú. Entonces, a largo plazo, no voy a liberar ese estrés que necesito liberar. Y para mí, en mi experiencia, la mejor manera es el ejercicio. Sí. Por supuesto, tiene que ir siempre combinado con descanso. Tener una buena calidad de sueño también regenera. Pues es bien interesante lo que mencionas porque uno al final de cuentas dice, bueno, me voy a tomar una copa y pues me voy a relajar por ahora y quizás voy a lograr dormir bien y todo, pero solo quisiera hacer énfasis en esto que tú mencionas, ¿verdad? A la larga va a afectar la calidad de sueño y va a crear más estrés. Eh, Puede que seamos también más propensos a experimentar depresión, ¿Ale? Exactamente, a largo plazo es una de las situaciones que también sucede, ¿verdad? Nos va a llevar a experimentar mucho más depresión por todo el cambio químico de neurotransmisores que existe cuando tenemos un consumo bastante alto de alcohol. Por supuesto, recomiendo siempre, como en todo, tener equilibrio, ¿verdad? Tampoco pasa nada si yo me tomo un par de copas al mes de alguna bebida alcohólica que me relaje, salgo con mis amigos, es un momento agradable. Yo siempre les digo a mis pacientes, al final tenemos que tener una vida real, ¿verdad? O sea, salir con amigos, disfrutar es parte también de ser saludable, de tener una salud emocional saludable, pero siempre todo con moderación, ¿verdad? Estaba escuchando también que genéticamente existe de cierta forma pues una propensión a disfrutar un poco más del alcohol, por ejemplo, en el caso de las personas con ascendencia asiática o las personas que son asiáticas, normalmente sienten los efectos negativos del alcohol como enrojecimiento o se sienten un poco mareados o sienten náuseas. Lo sienten más frecuente o lo sienten de manera más pronunciada que las personas de ascendencia europea o africana, ¿verdad? Quizás nosotros tendemos a sentir menos estos efectos eh, negativos del alcohol, ¿verdad? Como mareos, náuseas, etcétera. Y quizás por esta razón es que algunas personas somos más propensas
a disfrutar de esta sustancia y a desarrollar una dependencia a esta sustancia. Y pues muchos caemos en una situación en la que sí necesitamos beber mucho y beber constantemente porque no vemos, no sentimos todos estos efectos negativos como quizás lo experimentan otras personas. Y te comparto, pues, en mi situación muy particular, cuando yo te conocí, pues yo ya había logrado bastante dejar de beber de manera tan constante porque sí hubo una etapa en mi vida en la que incluso fue muy deprimente, voy a decirlo así, observar y darme cuenta que no podía dejar de beber. O sea, siempre incluso me prometía a mí mismo antes de salir, me voy a tomar 2 copas y listo, ¿verdad? Pero a las 2 copas resulta que todo se salía de control y yo ya no tenía autoridad sobre mi cuerpo y mi voluntad. ¿Qué le recomendarías a una persona que tiene este problema, Ale? Que realmente o sea, no puede beber 2 copas, ni siquiera de vez en cuando, o que está en el proceso de dejar de beber alcohol porque sí tuvo una adicción clínica como tal a esta sustancia. Si es recomendable que se tome 2 bebidas una vez al mes, o lo más recomendable es que deje por completo la sustancia, y qué podría hacer desde un punto de vista nutricional para ayudarse a sí mismo con estos cuadros de ansiedad que presentan las personas que sí tienen una adicción como tal crónica a esta sustancia. En este caso, mi recomendación sería mejor evitarlo, ¿verdad? Evaluemos. Si yo me doy cuenta que yo no logro controlarlo, lo voy a evitar. Y pasa exactamente lo mismo que yo recomiendo con el azúcar en la dieta. Si yo veo que yo no logro con 1 o 2 pedacitos de pastel, con 1 o 2 copas de vino, definitivamente lo que necesito es evitar. ¿Y por qué pasa? Porque muchas veces también esto es genético, ¿verdad? Ya mi cuerpo me está pidiendo y voy a tender a hacer con mucho más necesidad si me comparo con otras personas que tal vez en sus genes no está esa necesidad. Entonces, tengamos cuidado de no despertar esos genes. Si yo ya me di cuenta que tengo esa situación, el problema, una vez uno lo sabe, es mucho más fácil controlarlo. Entonces, mejor evitemos que nuestro paladar despierte y que entonces nos pida más y más, ¿verdad? Tratemos de sustituirlo con sabores que también sean agradables para nuestro paladar y que no afecte la forma en la que me comporto incluso, ¿verdad? Y ahí diría que algo importante, casi siempre nosotros tendemos a beber de manera social. Entonces tratemos de enfocarnos en la compañía, en la plática, en lo agradable del momento, más que en lo que bebemos y en lo que comemos. Porque veo mucho este problema, ¿verdad? Mejor dejo de ir a las reuniones porque ahí tiendo a comer mucho, ahí tiendo a beber. No, ¿verdad? Tengo que aprender a cambiar mi estilo de vida, a manejar esta situación para que a largo plazo yo logre mantenerme saludable. Porque si no, ¿qué pasa? Voy a hacer el cambio 1 o 2 meses y después quiero regresar a lo que extraño. Entonces, no, voy a tratar de seguir saliendo con mis amigos, con mi familia, ir a reuniones, divertirme, pero evitando lo que sé que me hace daño. Ujú, ujú. Gracias, Ale. Y sí, justamente es algo que también yo en algún punto pues pude hacer. Sí te he de confesar que me llevó como unos quizás 6 meses de aislamiento social, porque sí fue muy difícil. O sea, cuando yo intentaba dejar de beber y luego iba a alguna reunión, principalmente con amigos, bueno, también con familiares, ¿verdad? Creo que en todos lados hay alcohol, siempre la tentación de que había alcohol, ¿verdad? Entonces, algo que personalmente me ayudó mucho fue sustituir los eventos sociales por entrenamiento físico. ¿Crees tú que es recomendable si nunca he hecho ejercicio de peso, por ejemplo, si nunca he ido al gimnasio y nunca he entrenado duro como tal, por así decirlo? ¿Crees que también es recomendable para una persona que está evitando ciertos eventos sociales porque hay mucho alcohol? ¿Es recomendable que reemplace yo esos eventos por la dopamina y las endorfinas y cualquier otra de estas hormonas positivas que tantos nos gustan en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro? ¿Es recomendable sustituir estos eventos sociales por actividad física de alto rendimiento en el gimnasio, por ejemplo? ¿O hay alguna recomendación también que debamos de seguir antes
de inscribirnos al gimnasio o antes de comenzar un entrenamiento más intenso? Pues ahí creo que sería evaluar cada quien, ¿verdad? Porque vale ahí que podamos ver, bueno, estas reuniones son familiares, valen mucho para mí, entonces mejor aprendo a tener cuidado con lo que voy a beber o la cantidad, o mejor evitarlo. Pero si de repente son ciertas relaciones sociales donde tengo amigos que solo se dedican a hacer fiesta, a beber, y ya no es el círculo donde yo me quiero mantener, sí sería muy bueno que lo pueda sustituir por ejercicio, donde tal vez puedo encontrar personas en el círculo en el que ahora quiero estar, donde tal vez también buscan estar más saludables, donde también de repente voy a encontrar personas que están luchando igual que yo en evitar un poquito de días alcohólicas. Entonces creo que vale la pena evaluar mucho qué tipo de reuniones sociales son las que tengo y donde tiendo a beber alcohol. Si vale la pena conservarlas o mejor cambiarlas por otro tipo de actividades como el ejercicio. ¿Le dirías a alguien que está por inscribirse al gimnasio y comenzar todo este proceso de sudar un montón y de esforzarse un montón levantando pesas? ¿Dirías que es recomendable hacerse ciertos exámenes antes de someterse a este tipo de entrenamiento de alto rendimiento, de fuerza, como para que no se desmaye a mitad del entreno? Sí, definitivamente si hemos estado expuestos al alcohol durante mucho tiempo y vamos a querer empezar a hacer un estilo de vida tan drástico, ese cambio, tal vez visitar al cardiólogo sería una buena idea. Empezar a comer bastante saludable para llevar pues el control y también, por ejemplo, en una consulta como las que hoy hacemos varios laboratorios para ir evaluando. Y en base a, por ejemplo, seguramente una prueba de esfuerzo que hará el cardiólogo, ya vamos viendo qué tanto puedo yo ir aumentando el ejercicio a la hora de ir al gimnasio o en el caso de cualquier tipo de deporte, ¿verdad? Ujú. Porque si no, de repente es estas personas que van, como tú me estás diciendo, después se desmayan o hasta puede ser más peligroso de lo que va a ser beneficioso. Entonces, sí, tomar las precauciones. ¿Recomiendas ir a, a consulta con algún otro profesional aparte del cardiólogo como para tener, yo que sé, un panel de completo, ¿verdad? De nuestro estado físico y nutricional antes de cambiar nuestros hábitos de ejercicio y de movimiento? Sí, podríamos hacer varios exámenes con un internista, un médico internista, para que nos haga como un panel de laboratorios generales, ver si estamos saludables en todo. Ya él también nos irá refiriendo si hay necesidad de algo mucho más profundo. Quisiera preguntarte un poco sobre NutriLife, que es la marca con la que tú también interactúas con la sociedad y con tus pacientes. ¿Qué es NutriLife, Ale? Es un proyecto que fue como un sueño en realidad. Empecé poquito a poco, al mismo tiempo que trabajaba en el hospital que les contaba al inicio, trabajaba en la mañana en el hospital, estaba acá por las tardes, empecé en un gimnasio aquí local, me dieron un pequeño espacio, estuve ahí por más o menos un año. Empecé, les digo, atendiendo un paciente al mes, luego dos, y poquito a poco ya fui aumentando la población de los pacientes. También ahora estoy trabajando con varias especialidades de médicos. Entonces es un trabajo multidisciplinario. En realidad ha crecido mucho y me siento súper satisfecha con esto. Por supuesto, siempre hay bajas y altas, pero al final crear esa confianza y también en los últimos años hemos logrado como cumplir con educación nutricional. Entonces creo que, por ejemplo, en general a la clínica vienen personas que ya vienen con problemas, que ya vienen enfermas, que ya tienen diabetes, problemas de hipertensión, problemas de sobrepeso, obesidad, pero es raro quien en realidad viene porque quiero prevenir llegar ahí. Entonces lo hemos estado logrando con charlas, por ejemplo, en un equipo de fútbol que damos ahorita charlas a los niños y a los padres, charlas en colegios. Entonces todo eso la verdad nos ha hecho crecer. Ahora también hace un mes contratamos otra licenciada en nutrición para que nos apoye, para que pueda cubrir otros campos que no logramos cubrir pues nosotros, ¿verdad? Entonces al final NutriLife está tratando de lograr su objetivo. Súper, gracias, Ale. En cuanto a tus pacientes y su rendimiento en cuanto a los objetivos nutricionales que les ayudas a trazarse,
¿cuál dirías tú que es el principal factor que hace que no logren sus objetivos nutricionales, que hace que recaigan en ciertos hábitos como comer demasiados carbohidratos, demasiado azúcar o tomar yo qué sé, una copa diaria o tomar alcohol de manera excesiva? ¿Qué es lo que más interfiere con el logro de sus objetivos? Creo que en realidad puede llegar a ser el entorno. Si yo trabajo en un lugar donde la gente me está presionando todo el tiempo por comer, donde todo el tiempo están celebrando, o en casa todos están en contra que yo mejore mi calidad de vida a partir de la alimentación y están ofreciéndome todo el tiempo cosas, me invitan a comer, siento que el entorno es de las cosas que más complica lograr el objetivo en una persona, a pesar que la persona tenga toda la voluntad, que esté luchando. Por supuesto, hay quienes lo pueden hacer y lo logran, y lo he visto en muchísimos casos, pero el entorno es el que más nos afecta. Entonces es el que más tenemos que tratar de lograr adaptar para que nos ayude a lograr el objetivo. ¿Cómo dirías que podría ayudarse una persona que vive en un entorno muy problemático para sus objetivos? Por ejemplo, cuando yo tenía 17 años, yo ya había comenzado a beber, ¿verdad? Quizás no bebía tanto como cuando llegué a los 20 y ya tenía la mayoría de edad, pero en mi casa siempre había alcohol. Entonces en mi casa había cervezas por cajas, licores por cajas y sobraba el alcohol. ¿Qué le dirías a una persona cuyo entorno familiar mismo es quien le coloca estas tentaciones así en bandeja de plata? ¿Qué puede hacer una persona que no puede cambiar? Quizás puede alejarse de sus amigos que consumen demasiado azúcar o que consumen demasiado alcohol, pero cuando regresa a casa resulta que mamá, papá o sus hermanos están bebiendo, ¿verdad? Es miércoles, es jueves, es viernes y están bebiendo. ¿Qué pueden hacer para manejar este entorno que es tan cercano y casi que irreemplazable y de todas formas no perder de vista sus objetivos nutricionales? Hay uno que usualmente recomiendo, lo principal es hablar con sus familiares, ponerles exactamente en la mesa lo que estoy viviendo, cómo me siento, que necesito cambiar, quiero cambiar principalmente, y las razones por las que quiero cambiar, y no pedirles a los demás que cambien, porque lo más seguro es que vaya a ser imposible, pero sí pedirles ese respeto ante los cambios que yo quiero hacer. Y como segundo punto importante, creo que también buscar grupos como sociales donde yo pueda lograr tener fuera de casa una vida mucho más saludable, y entonces tratar de replicarlo en casa. En realidad lo he visto en muchas personas. Me han logrado cambiar el entorno en familias donde son totalmente poco saludables a que se conviertan en saludables. Y me da a veces risa. Empiezo a ver, por ejemplo, viene un chico. Tu ejemplo. Venís tú y me empezás a decir que quieres cambiar, empiezas a cambiar, se empiezan a ver tus resultados, y no solo son resultados físicos. Te ves mucho más contento, estás trabajando con mucho más ganas. En casa, por supuesto, si yo lo veo una vez al mes, que te veo en la clínica, puedes imaginarte cómo ven en casa los cambios. Y entonces de repente empieza tu hermano, tu hermana, que quiere también hacer los cambios. Y a los 2, 3 meses viene también el hermano o la hermana. De repente me cuentan que todos han mejorado, que hay mucho menos consumo de alcohol, que ahora el alcohol mejor lo están compartiendo para familiares o amigos y ya no lo consumen tanto en casa. De repente empieza a venir tu papá, ¿verdad? Entonces es increíble, pero con una persona que empieza a tratar de hacer el cambio en un entorno, podemos llamarle a veces tóxico, empezamos a cambiar también los demás. Y no sucede solo en casa. Este es el ejemplo que estamos poniendo, pero lo he visto incluso en trabajo. Me decía la otra vez una señora: mire, yo empecé llevando mis ensaladas de almuerzo. Al principio todo el mundo decía, no, como otro poquito, no le va a hacer mal, solo un poquito. Empezaron a notar mis cambios y ahora de 5 personas, 3 llevamos ensalada, ¿verdad? Entonces es increíble, pero se logra hacer el cambio. Gracias, Ale. Sí, de hecho, pues a mí me pasó lo mismo con mi abuelito, ¿verdad? Llegó un punto en el que él mismo se sentía ya tan mal con la cantidad específicamente era con el consumo de azúcar, ¿verdad? Que me dijo, ¿sabes qué? Sí, haceme una consulta, vamos con tu nutricionista y que me ayude a vislumbrar aquí la salida, porque igualmente, ¿verdad? O sea, notaba los cambios que habían en mi dieta y simplemente se contagió, digamos,
de estos nuevos hábitos positivos, ¿verdad? Que impactaban de la mejor manera en mi cuerpo, y creo que él también estaba buscando esa solución en algún punto, ¿verdad? Y me sucedió también con algunos otros amigos que no vinieron a consulta contigo, pero que igualmente notaban esos cambios, ¿verdad? Incluso me acuerdo que una vez fuimos a un parque natural que tiene una cascada muy bonita, y una amiga de hecho me dice, ala, qué bien te ves, porque pues era momento de quitarse la camisa y andar en calzoneta, ¿verdad? Y todo, y me dice, ala, qué bien te ves, o sea, tu abdomen está más marcado, te ves más saludable, te ves más tonificado, etcétera, ¿verdad? Entonces me dice, ¿qué hiciste? ¿O cómo estuvo ese cambio, verdad? Y pues ella buscó igualmente asesoría nutricional por su parte, e igual está en este cambio ahora, ¿verdad? Y si bien no es fácil, creo que sí es importante, como tú decías, poner esos límites y decirle a las personas, esto es lo que estoy buscando, ¿verdad? Aún si es familia, aún si es mamá, si es papá, si son mis hermanos, mis primos, las personas más cercanas a mí, es importante hacerles saber que necesitan respetar nuestros objetivos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Con algunos amigos, incluso con los que actualmente me junto todavía de manera social a compartir, muy eventualmente porque creo que todos vivimos muy ocupados, pero ya saben que no me ofrecen gaseosa normal, me ofrecen gaseosa de dieta, ¿verdad? Ya no me ofrecen cerveza normal, me ofrecen cerveza sin alcohol. Incluso me pasó hace unos meses en una reunión familiar que me sorprendió mucho el gesto que me tenían una botella de ron sin alcohol. Y me encantó porque de hecho no lo había probado, pero es súper especiado, súper rico, tiene ese sabor como amargo y astringente del ron, pero cero alcohol. Entonces me encantó ese gesto de respeto de su parte y de empatía también, ¿verdad? Por lo que yo he pasado. Y finalmente creo que sí se puede, ¿verdad? Es cuestión de comunicación, como tú decías. Muchísimas gracias, Ale. Quisiera que nos dieras un ejemplo de un menú diseñado por Nutrilite para una persona que está en recuperación de alcohol. Perfecto, empezando por un desayuno, yo pondría un yogur con frutos rojos. Podemos agregarle algún carbohidrato. Para empezar explicando un poquito el yogur, por la razón que tiene probióticos, que ya lo platicamos, con frutos rojos, ¿verdad? Fresa, frambuesa, por los antioxidantes que tenemos. Y podemos ir combinando, ¿verdad? No necesariamente hoy vayan a hacer todas las frutas rojas, pero podríamos ir combinando mañana con papaya, que son anaranjadas, el siguiente día con manzana, que tiene cáscara roja o verde también, que son otro tipo de antioxidantes, la granola o avena, para que sea un carbohidrato que lleve bastante fibra, siempre algo de proteína, que en este caso la mejor calidad de proteína podría ser un huevo para el desayuno, que también es agradable, y bastante agua pura, ¿verdad? Bastante hidratación. Si nos vamos al almuerzo, un almuerzo rico en verduras, alguna proteína siempre, carne, pollo, pescado, que ahí nos aportaría todas las vitaminas del complejo B y la C, que son tendencia a tener deficiencia con el alcohol. Algún carbohidrato como papas o arroz, que también van a ser altos en fibra, las papitas siempre con cáscara, y grasa de buena calidad como aceite de oliva, aguacate o algún tipo de semilla para aumentar también el omega 3. Y en el caso de la cena, puede ser una buena fuente frijoles, por ejemplo, para que tenga una buena cantidad de zinc, también las vitaminas del complejo B, fibra, proteína, en este caso huevo, queso, algunas hojas verdes o cualquier tipo de verdura para que nos aporte un poco de fibra, vitaminas, minerales, y siempre un carbohidrato para que sea una alimentación completa. En este caso, un buen ejemplo podría ser una tortilla, arroz, quinoa para acompañarla. ¿Recomendarías que junto a esta dieta también hagamos alguna actividad física? ¿Y qué tipo de actividad física recomendarías para alguien que igual está en recuperación? Acá diría que tenemos que empezar poquito a poco, con cualquier actividad física que decidan hacer, ya sea el gimnasio, ya sea salir a caminar, ya sea algún deporte, empecemos por poco, ¿verdad? Empezar por 20 minutos todos los días o tal vez 4 veces a la semana 40 minutos y hacerlo despacio, ¿verdad? Con poco peso, si voy a cargar peso, con un rendimiento como mucho más suave. Nosotros le llamamos volumen de oxígeno máximo cuando estamos haciendo, digamos, una actividad física mucho más suave
a que empiece yo con todo y los siguientes 3 días me duele todo el cuerpo, me siento mal, no logro avanzar y entonces ya no quiero hacerlo, ¿verdad? Entonces, como estamos en este proceso donde en realidad el cuerpo está pasando por mucho, mejor tratar de hacerlo suavecito, empezamos poco a poco, según vayamos evolucionando, quizás al mes ya logro empezar algo mucho más moderado. O sea, según estoy comprendiendo yo, Ale, con 10 a 20 minutos de caminata diaria ya podemos experimentar cambios positivos que van a ayudarnos a regular la ansiedad, la depresión, e incluso la dependencia a ciertas sustancias. Sí, aquí sí lo vamos a hacer con lapsos tan cortos como 10 o 20 minutos, sí tiene que ser frecuente, ¿verdad? A diario, lunes a domingo. Pero si yo sé que no me da tiempo y lo voy a hacer con menos frecuencia, entonces voy a hacerlo 3 veces a la semana, aumento a 40 minutos. Súper, Ale, gracias. Si yo estoy evitando, yo qué sé, si al salir del trabajo yo me reunía con mis amigos a tomarme una cervecita, por ejemplo, ¿me recomendarías que si estoy tratando de evitar ese círculo, en lugar de salir a beber, puedo manejar la ansiedad con una caminata en mi vecindario o algo similar? Definitivamente. Y no solo está el punto del ejercicio, que al final es de los mejores para eso, pero también podemos tratar de agregar a nuestra rutina actividades que nos gusta hacer y nos relajan. Y pongo los ejemplos simples: oír música, escribir, leer, pintar, o incluso me cae re bien llamar a alguien por teléfono y hago una plática de media hora por teléfono súper agradable y eso me cambia por completo la ansiedad, ¿verdad? Gracias, Ale, excelente. ¿Cómo podemos encontrarte en redes y hacer una cita en línea, no solo para pues, la audiencia nacional, sino también para las personas que nos escuchan fuera de nuestras fronteras y aún no saben que tenemos este nivel de profesionalismo y expertise en Guatemala para pues, buscar ayuda y asesoramiento? No, pues muchas gracias. Estamos en redes sociales, en Instagram y TikTok como NutriLife Ale Arreola. Y también estamos en Facebook como licenciada Ale Arreola. Entonces ahí estamos para ayudarles, para apoyarles. Nos pueden escribir. Las consultas en línea las hacemos con frecuencia, ¿verdad? Exactamente el mismo tipo de consulta que damos presencial se realiza virtual, solo que ahí pedimos algunos datos con anterioridad, pero con gusto lo podemos hacer. Gracias, Ale. ¿Cuáles serían estos datos que yo necesito tener listos si voy a tener una cita en línea contigo? Ahí necesitamos peso, estatura y un perfil de medidas que manda un documento para que sepan cómo tomarlas con un metro común de costura. Así que creo que cualquier persona lo puede hacer. Muchas gracias. Vamos a dejar también en la descripción de este episodio los links para que podamos seguir a NutriLife y a Ale para, pues como decíamos, para cualquier consulta y también para estar al pendiente del contenido que nos comparte NutriLife todas las semanas, que es brillante, no solamente en la calidad del contenido como tal, sino en la información que Ale nos comparte, recetas, tips nutricionales, tips para ejercitarnos y de hecho pues NutriLife también tiene eventos que hacen todas las semanas y todos los meses en los que involucramos movimiento, ejercicio y alimentación. Muchas gracias, Ale. Vamos a estar dejando toda tu información en este episodio. Y pues ya para cerrar, Ale, pues quisiera consultarte si tienes alguna otra reflexión importante sobre nutrición, nuestro cuerpo y metabolismo que te gustaría compartirnos antes de concluir. Pues me encantaría dejarles esta frase que dice: tu cuerpo es tu único lugar para vivir. Así que en realidad tú decides en qué lugar quieres vivir, ¿verdad? Si quiero vivir en un cuerpo sano, que me rinda, que me produzca, o quiero vivir en un lugar que tal vez ahorita está sano, pero en el futuro me va a provocar problemas. Pues sobra decir que nos disfrutamos muchísimo este espacio contigo, aprendimos un montón, exploramos un montón de ángulos respecto a nutrición y alcohol. Gracias de nuevo por compartir, Ale. Y pues esperamos tenerte muy pronto también de vuelta para que nos des este mismo nivel de claridad y explicaciones respecto a otras sustancias. Gracias de nuevo, Ale, por tu presencia. No, con mucho gusto. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ponete vivo y recordá suscribirte en nuestro canal en YouTube,
donde vas a encontrar contenido exclusivo, entrevistas completas y mucho más. También puedes seguirnos en Spotify o en tu plataforma favorita. Tu apoyo nos ayuda a crecer para seguir compartiendo historias reales y enriquecer nuestras vidas con la participación de profesionales excepcionales. ¡Hasta la próxima!